Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos amas, Santo y misericordioso nuestro Padre, éramos nosotros pecadores que morábamos en el pecado lejos de ti. Teníamos que recibir tu castigo y toda tu ira. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros, tuviste un gran amor y Jesucristo ha recibido todo el castigo que teníamos que recibir nosotros. Y con la sangre preciosa derramada nos has salvado y sin ninguna paga nos has puesto como tus hijos y nos diste la esperanza gloriosa para poder entrar al cielo. De toda esa gracia te agradecemos y alabamos a ti, Señor. En este tiempo hemos recibido la salvación y para escuchar tu palabra hemos reunido aquí juntos en todos los lugares del mundo. Por la enfermedad contagiosa, muchas personas están teniendo dificultad y de poder recibir la palabra y para compartir la comunión estamos recibiendo muchos límites. Sin embargo, Señor, dentro de esta dificultad, ayúdanos para que podamos confiar más en ti, Señor, para poder obedecer más tu palabra, para que nosotros que hemos recibido salvación podamos unificar nuestros corazones para que pueda ser uno lo que creemos y lo que conocemos, para que podamos cumplir la iglesia que es tu cuerpo de ti, Señor, y para que no nos falte nada para llevar esta vida cristiana. Para eso, protégenos, ayúdanos y guíanos a través de estas dificultades, para que no haya ninguna persona que se vaya a la perdición. Aférrenos. En este tiempo, en esta hora también, la palabra que tú nos quieres manifestar, ayúdanos a ver cuál es la voluntad gloriosa de ti, santificada de ti, y cuál es la gracia grande que nos quieres dar. Y enséñenos qué es lo que tenemos que hacer. Tu Espíritu Santo guíe todo nuestro corazón y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar juntos. Primero de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3, desde versículo 1 hasta 3, yo les voy a leer. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 1 a 3. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Hasta aquí? No solamente en Corea, sino en toda la parte del mundo, hay muchas personas que están teniendo mucha dificultad por el virus corona. También hay muchos sacrificados. De igual manera también está teniendo muchos límites para su vida rutinaria, que sea económicamente también hay muchas dificultades. Nosotros también no podemos reunirnos libremente, tampoco juntarnos para realizar la comunión o para poder evangelizar
Y me lamenta mucho de esto. Entonces también pienso de que está llegando el tiempo de que realmente va a terminar el tiempo que se pueda predicar. Sin embargo, a través de este tiempo, yo no quiero que se retroceda nuestra vida cristiana y tampoco quiero que entre en decepción, sino hay que confiar más en Dios, hay que obedecer a la palabra y tenemos que estar preparados en nuestro corazón y corregir nuestra vida cristiana para esperar la venida de segunda venida de Jesús. Si vemos en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y como así he dicho, quizás nosotros no sabemos, sin embargo, todas las cosas que están ocurriendo ahora, quizás Dios puede cumplir su bondad de lo que algo que nosotros no sabemos. Tenemos que confiar en eso y en esta dificultad no tenemos que estar preocupados o decepcionados, sino tenemos que tener más ese corazón de querer vivir más anhelosamente para el Señor, de no poder reunirnos juntos para escuchar la palabra. Estas cosas en la historia de nuestra iglesia casi nunca hubo, ¿no? Obviamente en toda parte del mundo, dependiendo de cada región, que sean los pensamientos religiosos, obviamente tiene esos límites. Sin embargo, cuando vemos en general, en sí Dios nos ha dado la oportunidad para poder predicar el Evangelio con la libertad. Sin embargo, esa oportunidad pienso de que se ha disminuido ese tiempo. Por eso tenemos que orar más y tenemos que pensar cuál es la voluntad del Señor. Igual que los cristianos que existían en las iglesias primicias o también en el pasado, muchos cristianos han recibido mucha tribulación, pero en ese momento han confiado más en el Señor y han predicado el Evangelio. Pensando de esto, nosotros también, esta dificultad que nos está dando no es tan grande. Así tenemos que estar más cerca con el Señor y tenemos que preparar nuestro corazón, igual que dice, ¿no? Mas el fin todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así nosotros tenemos que poner más nuestras pilas para hacer lo que tenemos que hacer. No podemos reunirnos juntos para poder escuchar la palabra y el contenido que voy a predicar ahora. Ojalá que por las ondas o por el internet. Y también no es algo pequeño de que se pueda transmitir esta palabra en vivo. Yo pienso de que también esto es la oportunidad que Dios nos da. Cualquier persona quien anhela la palabra, donde estén, siempre cuando quiere escuchar la palabra, todo es posible. Aunque esté en el ambiente mejor, si no tiene un corazón anheloso para escuchar la palabra, obviamente escuchando tampoco puede comprender y tampoco puede recibir la gracia de Dios. Por eso, en esta dificultad que estamos ahora, tenemos que meditar y anhelar más la palabra y tenemos que conocer qué es la voluntad de Dios que nos quiere transmitir. Sucesivamente nos está enseñando. Por eso, esa lección tenemos que recibir. Hoy también, como antes, vamos a aprender sobre la posición y la vida cristiana de un cristiano renacido. Nosotros, hasta ese día de que se va a predicar el Evangelio hasta todo fin del mundo,
En esa época nosotros hemos recibido la salvación, también fuimos hijos de Él. Y estamos morando en la iglesia, que el Señor está junto con nosotros, obedeciendo a Él, recibiendo la guía del Espíritu Santo. Y siempre nos está ayudando para que podamos conocer la voluntad de Dios. Y agradecemos tanto de que podamos estar bajo esa gracia. Y como existe la voluntad santa que Dios nos haya salvado, por fuera tenemos una misión muy grande que tenemos que predicar a las personas que todavía no conocen de este evangelio, y por dentro tenemos que ser hijos dignos, viviendo una vida correcta. Esto es muy importante también. Es por eso que nosotros, los cristianos salvos, ¿qué posición tenemos? Tenemos que pensar de nuevo. ¿Y cuál es la vida digna siendo cristianos salvos? Y queremos aprender de eso. Los mundanos, mientras que viven en este mundo, cada uno tiene su posición y de acuerdo a eso tiene sus deberes. Y en el momento cuando no hacen bien sus deberes, entonces que sean personalmente o que sea en la familia o que sea en la sociedad, puede haber problemas. Nosotros siendo hijos de Dios, estando en una parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, yo pienso que es muy importante esto, porque no solamente es recibir la salvación y digo, qué bueno, y voy a ir al cielo, no termina ahí, sino qué es lo que Dios nos está pidiendo, cuál es la voluntad de Dios. Y como he hablado sobre esta palabra sucesivamente, entonces la posición mayor que nosotros somos que somos hijos de Dios. Esto no se puede comparar con algo. Solamente existen los humanos que recibieron la imagen de Dios y así fuimos creados. Y nos ha dado el unigénito para poder recibir la salvación. Y solamente los que son salvos se les llama hijo de Dios. Por eso la posición que nos ha dado entre toda esta criatura que existe en este mundo, esto es incomparable que nos haya dado esta bendición tan grande y la gracia tan grande. Si nos ha dado la gracia grande, también tenemos la responsabilidad mayor. Sin embargo, muchas personas dicen que son salvos y solamente están satisfechos de su salvación, porque viviendo así normal y así van a ir al cielo, así piensan, ¿no? Pero en realidad eso está quebrantando la posición, eso está quebrantando el propósito que nos haya salvado. Igual que hoy día vamos a seguir aprendiendo sobre qué posición tenemos nosotros siendo cristianos. Y para yo poder dar esta palabra, estaba investigando profundamente en la Biblia. Realmente hay muchas cosas que los hijos de Dios tienen que hacer. No es simple ser hijo de Dios. En San Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Somos hijos de Dios y nos dio la esperanza santa de poder entrar al reino de Dios. Y en toda nuestra vida nos ha dado ese estándar. ¿Cómo un hombre puede ser perfecto como Dios? Sin embargo, Dios no es quien nos dice algo que es imposible de cumplir. Obviamente con nuestra fuerza y nuestro esfuerzo es imposible. Sin embargo, también es con la gracia, la vida y el poder de Dios que nos haya salvado y quien cambia nuestra vida cristiana para poder vivir a la voluntad de Dios, también es Dios. Y en la Biblia sucesivamente está hablando de esto. Si es que se puede, entonces Dios ayuda para que se pueda.
Pero si yo digo esto no puedo hacerlo o es imposible, entonces nunca puede hacerlo. Y eso no debe pasar. Vamos a buscar primero de Juan, capítulo 3 versículo 1. Aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y cuando dice mirad, es una expresión. Y en el mismo momento nos hace concentrar más esa palabra. Dice mirad. O por ejemplo, escuchad. Y esto es una palabra para darnos una lección importante. Por eso Dios, como dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y no solamente ha salvado a los pecadores que deben recibir el castigo, sino nos ha llamado a ser hijo de Dios. Eso es el amor de Dios. ¿Qué tipo de amor hemos recibido? Hay muchos límites que quizás no llegamos a conocer el amor de Él. Para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, como esa palabra. O sea, ¿qué tipo de palabra nos ha dado? ¿Qué tipo de amor nos ha dado? Y ese amor que nos ha llamado para ser hijo de Dios, y esa palabra que habla más de eso, ¿no? El amor asombroso. Tenemos que pensar en el amor de Dios. Profundamente tenemos que pensar, tenemos que concentrarnos, mirar y mirar otra vez. Y con el corazón piadoso tenemos que mirar. No es que uno mira por reojo y después va, sino hay que concentrarse. La palabra más asombrosa en la palabra de Dios es el amor de Dios. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No hay un amor más grande que esto. Que haya salvado a los pecadores es por el amor puro de Dios. Y no solamente nos hizo recibir la salvación, sino nos ha llamado a ser hijo de Dios y nos hizo entrar a la gloria de Dios. Solamente es el amor de Dios. Mira cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Dios, Él mismo nos hizo hacer llamar, nos hizo ser hijo de Dios. No solamente nos ha salvado, sin embargo, a través de nosotros nos hace hacer muchas cosas. Como dice en San Mateo 3, 16 a 17, cuando Jesucristo ha salido del río Jordán después de su bautismo, se ha abierto el cielo y le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía. Y después dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el mismo tiempo que Jesús haya dicho, pero él personalmente, o sea, yo pienso de que no es necesario que diga Hijo amado en quien tengo complacencia. La razón de que Jesús haya recibido el bautismo y ha ascendido al cielo nos quiere decir que no solamente es que nosotros recibamos la salvación, sino después de recibir la salvación para ponernos como hijo de Él, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, nos ha mostrado. Y es por eso que en 1 Pedro 1:3 dice, bendito de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nos ha hecho ser hijo de Dios a través de la resurrección de Jesucristo.
Es por eso que dice a los cristianos salvos, este es mi Hijo amado. Esto a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y después de resucitar. Es para que todos los cristianos salvos juntos sean hijos de Dios. De eso nos está hablando. El Señor nos dice a nosotros, a los cristianos salvos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así nos dice, ¿sí o no? Dios, como nos ama, nos ha puesto como hijo de Él y se complacece con nosotros. Y también Jesús dijo en San Mateo 6:9, enseñándonos cómo tenemos que orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos está diciendo a nosotros que tenemos que llamar a Dios Padre. Los que son cristianos salvos podemos llamar a Dios Padre. Como dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también a los cristianos salvos, a través de nuestro espíritu, está testificando que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos está testificando también en Hebreos 1:6 y 7. Perdón, en Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿A qué se refiere esta palabra? Quiere decir que el ángel nunca puede ser hijo de Dios. Y esto pasó hace tiempo en la ciudad de Daegu. Hubo un joven y me dijo, Pastor, yo comprendí algo grande. Es algo que nadie ha comprendido hasta ahora y yo comprendí y me sorprendí y le pregunté, ¿qué es? Me enseñó esta palabra Hebreos 1:5 y está diciendo que Ángel, tú eres mi hijo y yo te he engendrado y yo seré el padre y él me será mi hijo. ¿Sabe quién es Jesús? Jesús es uno de los ángeles que es hijo de Dios. Entonces yo escuchando eso le dije, tienes que abrir bien tus ojos y mirar bien. Aquí claramente dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál? Así le dije, ¿no? O sea, el ángel nunca puede ser el hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1 es un capítulo que está explicando que Jesús tiene una posición tan alta. Los judíos piensan que los ángeles son altos. Sin embargo, Jesús ha recibido el nombre más alto que los ángeles. Quiere decir que Él es hijo de Dios. El ángel nunca puede ser hijo de Dios. Que Jesús sea hijo de Dios, ¿por qué ha manifestado tanto esto en la palabra? ¿Por qué ha enfocado tanto? Para todas estas muchas personas ha venido su unigénito para morir. La razón que haya muerto el unigénito a través de su muerte y resurrección es para hacer nacer muchos hijos suyos. También en Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todos los ángeles dice que son espíritus ministradores. Los hijos que van a entrar al cielo, los que son herederos, es para que el ángel sirva a esos herederos. Entonces los ángeles también piensan que nosotros somos muy honrosos ante ellos.
Y también Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así dijo, ¿no? En Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo, que vino por primera vez en este mundo, ha venido para salvar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, para cumplir la salvación, resucitó y después subió a los cielos. Y la segunda vez que viene, dice que introduce al primogénito en el mundo, siendo el primogénito. A María Magdalena, también Jesucristo, quien resucitó, le dijo a ella, dijo, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre es tu Padre. Por eso después de que Jesús murió y resucitó, había muchos hermanos que eran primogénitos. Jesús es primogénito y muchos cristianos salvos ahora son hijos de él. Jesús es quien ha nacido de Dios y nosotros somos nacidos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de Dios. Jesús ha nacido de Dios y nosotros somos engendrados de Dios. Por eso en Hebreos 2, si vemos ahí, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, dice. Jesús ha cumplido la redención de todos nuestros pecados y hemos sido santificados de él. Y dijo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros, como pecadores, no solamente ha salvado a nosotros, sino a los santos salvos ha llamado a ser hermanos, entonces ha aceptado Dios. Dice que no se ha avergonzado de llamarlos hermanos. Por eso mi Padre y a vuestro Padre. ¿No es una palabra tan asombrosa? Hay que pensarlo profundamente. Mirad cuál amor nos ha dado. No solamente nos ha salvado, sino nos ha puesto ser hijo de Él. Es una palabra que no se puede cambiar y está esforzando para que está enfocando a que esto es la palabra verdadera y tenemos que creer en esa verdad. Que nos haya puesto hijo de Dios no es por nuestras buenas obras o por nuestra justicia o porque hemos dado algo a Dios. Jamás es por eso. Como dice en San Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Un esclavo, aunque se esfuerce tanto en trabajar, sudando con todo su cuerpo para su dueño, no quiere decir que puede ser un heredero o un hijo que se queda para siempre en esa casa. Tiene que esforzarse, trabajar duro para que después salga de esa casa, ¿no? Por eso también lo que dice en Efesios, también estaba echando fuera a Ismael, está hablando de eso. Y dijo que el hijo y la esclava para que salgan de la casa, porque este hijo no podrá recibir la herencia de la casa. Ismael también es un esclavo, ¿no? O un esclavo no puede ser heredado. Cuando uno no es renacido, nunca puede ser hijo de Dios, tampoco puede ser heredero de él.
que nosotros somos hijos de Dios, esto es algo tan asombroso y es el amor de Dios que aparece en Efesios 2:4 por su gran amor, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por los pecadores que somos nosotros, que íbamos a ir al infierno, por su gran amor, nos ha salvado y nos ha puesto hijo de Él. Y esto es un amor tan asombroso. En 1 Samuel 2:8 dice, Dios levanta de polvo al pobre y de muladar exalta al menesteroso. Esto quiere decir que nos ha sacado de la basura, ¿no? Para hacerla sentarse con príncipes. Nos ha levantado todo en eso en la sociedad y nos ha puesto y nos ha hecho sentar en la gloria de Dios. Dios es el rey de los reyes. Sin embargo, nosotros somos ahora príncipe de Él, somos hijos de ese rey. El creador de todo este universo y quien controla este mundo, quien es tan santo y quien es tan alto y quien es tan honroso y glorioso y que seamos nosotros sus hijos, de verdad esto es algo que no se puede imaginar. Es la gracia de Dios que no se puede imaginar. Dice, mirad, ¿no? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Nunca tenemos que olvidarnos de esta verdad. Nosotros hemos recibido la salvación, hemos obtenido la vida eterna y que seamos el Hijo de Dios, esto es algo que nunca puede cambiar, que va eternamente esta verdad. Como dice en San Juan 10:28, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios a todos los hijos que han recibido la salvación con la sangre preciosa, en la mano de Dios nadie puede quitar esa salvación. Es algo seguro que nunca cambia. Es una verdad que nunca cambia. Realmente hemos recibido la gracia de Dios. Supongamos que un rey ha ido al huérfano, al centro de los huérfanos, y ha escogido a un huérfano que ha perdido a sus padres y le dice, desde hoy tú eres mi hijo. Entonces lo bañan limpiamente y pone ese vestido del príncipe y le educa para ser un príncipe. Y así puede entrar en la gloria del rey. Era tan miserable y quizás ese pobre ha escogido a él y le ha puesto como su hijo, como su príncipe. O sea, en realidad esto es algo tan asombroso. Es algo que más asombroso que nosotros hayamos recibido la salvación. Toda la posición que tenemos aquí en este mundo termina. Moisés también, que estuvo bajo la princesa de Faraón, solamente fue un momento. Pero que nosotros seamos hijos de él, eso es algo eterno que nunca cambia esa promesa. Realmente hemos recibido una gracia tan grande. Y hay un lugar que están reunidos los pacientes que tienen la enfermedad. Y ahí hay un pastor que ha escrito su libro sobre el amor. Pero en el año 46 hubo una crisis en esa ciudad. Y en ese momento muchas personas han matado a otros.
Y, y en ese momento los dos hijos de este pastor han muerto. Y esa persona que le hizo morir a esos dos hijos se llama Anjesen. Entonces los soldados lo capturaron y en sí esa persona solamente ha agarrado a cualquier tipo de persona y lo ha matado con pistola. Y esa persona, An Jae-sung, también fue capturado. Y lo estaba llevando para dejar en pena de muerte. Y viendo eso, ese pastor ha dado su testimonio. Entonces él dijo, ese señor ha matado a mis dos hijos, entonces déjelo en mis manos. Entonces le estaba rogando a ese policía y a ese soldado y le dijo, entonces tú mátalo, ¿no? Pero lo que hizo el pastor es que a ese homicida lo ha puesto como su hijo y realmente lo amó como si fuese su hijo, ¿no? Y en ese centro de los cuidados de los ancianos, está cuidando a más de miles de personas, pero al final fue martirizado ese pastor. Y ese hijo, agarrando a ese padre, ese pastor Son, agarrando, le dijo, Padre, tú me has salvado y me has puesto como hijos, pero ¿cómo vas a morir antes que yo? Yo leí ese libro, pero nosotros hemos recibido una gracia más grande que esto. ¿Cómo ese pastor Son pudo actuarse así? Es porque realmente ha comprendido el amor de Dios. Nosotros por el pecado fuimos enemigos de Dios y no solamente ha salvado a nosotros, sino nos hizo ser hijo de Él. Hemos recibido este amor tan grande. ¿Con qué pagaré a Jehová con toda esta gracia que me ha dado? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aunque muramos 100 veces, nunca podemos pagar esta gracia. Sin embargo, nosotros en este mundo tenemos que amar más a Dios que este mundo. Tenemos que servir a Él, tenemos que obedecer en su palabra. Y para la vida que nos resta, tenemos que vivir dignamente para su gloria. Esa persona quien recibió esa gracia tan grande, pero vive como quiera, realmente Dios va a estar muy triste. Tenemos que comportarnos dignamente siendo hijo de Dios y tenemos que mostrar a otras personas en este mundo. Tenemos que hablar que realmente somos hijos de Dios a través de nuestra vida. Tenemos que manifestar a ellos. Con tus buenas obras tenemos que hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Como así, realmente otras personas tienen que pensar, Él sí es el Hijo de Dios. Tenemos que ser alabados de esa parte. Y así va a anhelar la gracia de Dios y al final va a recibir la salvación esas personas. Así nosotros hemos recibido un amor tan grande. Después de recibir la salvación, la vida, ¿qué pasa después? Como hemos recibido ese amor tan grande, entonces la vida que nos resta, tenemos que vivir conforme siendo hijo de Dios, dignamente, la vida que nos resta. Y nos ha puesto de ser hijo de Dios. Si es que vemos esta palabra, realmente es algo seguro. Si es que el mundo no lo conoce, tampoco lo conocemos.
O sea, el mundo conoce que nosotros somos hijos de Él. No lo sabe. Jesús, cuando estaba diciendo a sus discípulos, a los religiosos judíos, le estaba reprendiendo que yo soy el Padre, pero ellos realmente no han conocido. Si es que hubiese conocido a mi Padre, también hubiese conocido a mí. Los mundanos que no conozcan a Él es porque realmente no conocen quién es Dios. Porque los que sí conocen a Dios también reconocen quién es el Hijo de Dios. No solamente no conoce que somos hijos de Dios, sino también nos persigue. Pero eso pasa porque no conoce quién es Dios. Pero que el mundo conozca o no, no nos importa eso. Hasta el pueblo escogido de Dios no conoció a Dios y lo ha abandonado. Pero nosotros no tenemos que estar tristes porque las personas del mundo no nos reconocen. Porque es algo verdadero, eterno, que jamás cambia, que es la palabra de Dios. Y en versículo 2 está diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aquí está recalcando una vez más que somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ni siquiera somos reconocidos en el mundo y dice que somos hijos de Dios. Pero ese beneficio no se está manifestando por fuera. Y al contrario, estamos siendo perseguidos y a veces pobres, a veces en sufrimiento, ignorados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro, ¿no? Siempre es al contrario. No recibimos una gloria por ser hijos de Dios. No todas las personas o los cristianos fueron perseguidos. Como me persecutió, también serán persecutidos. Y este mundo que Jesús también fue perseguido, me perseguirá también como a vosotros os perseguirá. No se ha manifestado todavía, sin embargo, en poco tiempo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos que esperar a ese día que se va a manifestar Jesús. Cuando Él lo manifiesta, entonces ellos sabrán de que somos tal como Él, que somos semejantes. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en ese momento va a venir para juzgar a las personas que no son salvos. Ellos no pueden ver a Jesús de nuevo. Y los que no pueden ver a Jesús en su segunda venida, obviamente no puede ser como Él. Estamos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todos los que han visto la resurrección de Jesús son las personas que pueden ver la segunda venida de Jesús también. Y en ese momento, cuando vemos a Él, también seremos semejantes a Él. Por eso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Vamos a transformarnos como Jesús es, por eso que podemos ver a Él. Porque le veremos tal como Él es. En ese día, como Dios me conoce, entonces también yo también conoceré a Él.
En ese momento vamos a ver con nuestros propios ojos esa gloria. ¿Por qué? Porque vamos a transformarnos como Él. Por eso esto es la esperanza más asombrosa que a los cristianos fueron dada. Por eso seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si vemos en Filipenses 3:21, o sea, nosotros estamos esperando a la venida de Jesús y cuando Él venga, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese gusano tan horrible, cuando pasa tiempo después va a ser una mariposa y después vuela. Y esa mariposa tan hermosa que está volando en el cielo, y después come miel. ¿Y a qué nos está enseñando? Quizás este cuerpo tan humillado, que no es nada glorioso, y solo recibimos persecución, dificultad en este mundo, pero será transformado como el Señor. Si vemos en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si vemos en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Primeramente, los cristianos salvos van a ser ascendidos. Los muertos van a ser resucitados. Y nosotros también transformaremos. En el momento cuando uno cierra sus ojos, eso quiere decir que en el instante. Yo la vez pasada estaba en la escalera y me caí. Y ahora no me acuerdo cómo pasó esto. No sé por qué me he caído, cómo he caído, no me acuerdo muy bien. Y perdí mi conciencia. En ese momento, ¿qué he sentido? Cuando yo me encuentro con el Señor también, así de instante. Algunas personas están hospitalizados, están ahí. Y están desmayados por un accidente y después se despertó en el hospital, ¿no? Entonces, viendo una enfermera tan bonita, pensó que era un ángel. Y le preguntó, ¿dónde estamos? Y la enfermera dijo, estamos en el hospital. Entonces, quizás le hubiese gustado más si le dijo que estábamos en el cielo. Tenemos ese día también. Un cristiano salvo, con esos ángeles tan hermosos, no saben cuánto jactan. No saben cuánto envidian los ángeles a nosotros. Pero un ángel cuando una vez se fracase nunca puede ser el hijo de Dios. Sin embargo, nosotros sí somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por ese amor tan grandioso, tan maravilloso, tan eterno. Dentro de ese amor nosotros fuimos hijos de Dios. Ahora, en 1 Juan capítulo 3, versículo 3, leamos juntos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Las personas en este mundo tienen la esperanza hacia las cosas que se van a pudrir. Y está teniendo esa esperanza y así va a terminar. Sin embargo, nosotros tenemos esa promesa gloriosa y eterna.
En el momento cuando viene el Señor, ese cuerpo humillante transformará semejante al cuerpo de la gloria de Él. Y para esta esperanza hemos recibido la salvación. Es por eso que nosotros anhelamos de eso. Sin embargo, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa palabra también es importante. Cuando encontremos con el Señor en la gloria, esa santidad que tiene Él y realmente es glorioso. Y para encontrarnos con Él, para que no tengamos vergüenza ante Él, como Él es puro, como es limpio, también tenemos que ser limpio y puro. Aunque hayamos recibido la salvación, hasta ahora nos queda ese carácter antiguo y hay partes que nuestra vida no cambia, nuestros actos o nuestros pensamientos. Entonces, poco a poco tiene que ir pareciendo el Señor, poco a poco más limpio, poco a poco más santo, para ser una persona digna de participar en esa gloria. Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿cómo uno se purifica? No hay que ir al lugar sucio, no hay que pensar suciamente, no hay que actuar suciamente, tenemos que alejarnos del pecado. Como el Señor es limpio, tenemos que ser limpio también. Si vemos en 1 Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Así dice, ¿no? Nuestro espíritu hace comprender y nos hizo creer en la verdad de Jesús. Si vemos en Apocalipsis 1:5, dice, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Nos ha limpiado de nuestros pecados. Nuestro espíritu fue limpiado a través de la sangre de Jesús. Fue limpiado eternamente ese pecado. Sin embargo, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra vida se purifica por la palabra cada día. Si vemos en San Juan 17, aparece la oración larga que él hizo antes de morir. Dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros, después de recibir la salvación, aprendemos la palabra, escuchamos la palabra, leemos la palabra, y cada vez que comprendemos eso, nuestro corazón y nuestra vida poco a poco va santificando y limpiando. Y puro es igual que santidad. Y también en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como se lava algo sucio, es con la palabra de que hace santificar. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Igual que cuando ha creado a Adán y a Eva, ha sacado la costilla de Adán cuando estaba durmiendo y se despertó y en sus ojos estaba Eva. Y Dios ha regalado a Eva, a Adán, y dijo que ahora ella es tu esposa. Entonces, Adán estaba muy feliz y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Adán es una imagen una sombra de Jesús. Jesús fue crucificado, derramó su sangre y fue puesto la lanza en su costilla. Igual que esto es muy limpio. A través de los pecados que éramos pecadores nos ha salvado. Antes de que Eva pecara, en el momento cuando está limpio, así nos va a transformar para que seamos desposadas de Cristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada día más limpio, más santo, para que no haya ninguna mancha ni arruga. Y quiere levantar esa iglesia gloriosa. Y esa es la voluntad que nos ha salvado y ese propósito.
Nosotros cada día, ¿cuántas veces lavamos la mano? Estos días por el coronavirus, realmente tenemos que lavar siempre, limpiamente nuestra mano cada rato. Entonces, nuestro corazón y nuestra vida, ¿cómo tenemos que llevar? En el momento cuando no sabemos, puede mancharnos con el pecado del mundo. Cada vez tenemos que lavarnos. Si es que no existe agua, ¿cómo puede uno limpiar? Como lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Algunas personas pasa una semana y ni siquiera sabe dónde está su Biblia, ni siquiera lo leen, tampoco lo escucha. Y aunque lo escuchan, no presta atención. Y así uno se va a limpiar. Hay que leer, hay que leer, escuchar, hay que memorizar y pensar otra vez en el corazón. El Espíritu Santo a través de la palabra nos limpia, nos purifica. Para que sea una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, nos quiere poner como su desposada, ¿sí o no? Es por eso que vamos a buscar segundo de Pedro, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la vida del día de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, quiere decir que este mundo también se va a fracasar sin dejar nada. ¿Cómo no debéis vosotros andar? En el momento cuando se fracasa todo este mundo, vamos a entrar en ese día glorioso para encontrarnos con el Señor. Entonces, ese tipo de personas, ¿qué tipo de personas tienen que ser? ¿Podemos vivir como queramos? Dice, en santa y piadosa manera de vivir. Tenemos que alejarnos del pecado y eso es la vida santa. Si vemos en 2 Corintios capítulo 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Obviamente los cristianos salvos no tenemos ese corazón miedo de que se va a perder la salvación, pero sí tenemos miedo de que quizás pequemos contra Dios, porque Dios nos ama, pero no ama hasta nuestros pecados. Tenemos que temer a Dios teniendo miedo de que quizás pequemos. Como Dios. Sed santos porque yo soy santo, igual que esta palabra, igual que este corazón anheloso que Dios tiene, tenemos que santificarnos para que se limpie toda contaminación de carne y de espíritu. Y también en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y la vida piadosa es una vida limpia que llevamos ante Dios. Por eso el día cuando venga el Señor, tenemos que anhelar. ¿Cuán cerca está ese día que va a venir? Y el Señor nos está diciendo con anticipación. En San Lucas 21, en la última época, va a haber los rumores de la última época y va a haber terremotos, pestes, hambres. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero ya estas cosas ya ha empezado. Realmente, ¿qué época hay tan peligrosa como ahora? Realmente hay tantas bombas nucleares ya creadas, entonces si es que se explota uno, ahí acaba todo el mundo. Y hay ese peligro de la guerra. Va a haber hambres. Y va a haber cambio de temperatura, de clima. Hay contaminación, polución.
pestes y hambres. Realmente hay muchas hambres por toda parte, hay terremotos, hay polución, hay peste, eso es enfermedad, ¿no? Esta vez a través del coronavirus, obviamente había muchos virus antes, sin embargo, yo creo que esta vez es peor que otras enfermedades contagiosas porque en un instante se expande a toda parte del mundo. Entonces tenemos que ponernos las pilas. En esta última época nos está enseñando que en este mundo no hay una felicidad o paz verdadera. Nos ha dado este virus para que los cristianos se pongan las pilas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hay que tenernos cuenta que nuestra redención está cerca. O sea, hay muchas palabras que hablan de esto. Realmente todo ya ha sucedido, las cosas que deben suceder antes de que finalice este mundo. Es muy seguro. Pero viendo estas cosas, no sienten nada y dicen, entonces está llegando el momento que yo voy a morir. ¿Qué tipo de personas tienen que ser para ser digno? ¿Qué tipo de persona tenemos que ser en esta última época? Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Leamos juntos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿espera de qué? Realmente estamos viendo que está muy cerca la venida de Jesús, ¿no? Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Es algo que tenemos que hacer. Nosotros para santificarnos tenemos que aprender la palabra, como el lavamiento de agua por la palabra. Si vemos en 1 de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El dueño de nuestro corazón tiene que ser el Señor. Tiene que ser el dueño de mi vida. Yo no puedo ser el dueño. Todas mis autoridades tenemos que dejar en las manos de Dios. Oh Señor, nosotros somos de Él y tú eres mi cabeza. Tú, Señor, realmente eres mi Señor. Que no sea mi voluntad, sino a tu voluntad. Que muera o que viva a tu voluntad. Esto es la misión que tenemos que llevar antes de morir. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Tenemos que tener en cuenta que Él es nuestro Señor. Cualquier dificultad que pase, tenemos que preguntar al Señor, Señor, estas cosas están ocurriendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que distinguir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si es al contrario de la voluntad de Dios, aunque a mí me encanta hacer eso, entonces no tenemos que hacerlo. Que otras personas digan tales cosas, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es por eso que en 1 Tesalonicenses capítulo 3, si vemos ahí, vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Leamos juntos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados vuestros corazones. Dios es quien nos ha puesto firmes esos corazones. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, en ese momento, Dios quiere que nosotros estemos firmes en nuestro corazón, irreprensibles en santidad, sin ninguna mancha.
sin ninguna mancha y santamente. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Versículo 23 y 24 yo les voy a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No solamente nos ha salvado, sino en el momento cuando viene el Señor, para que os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos salva, sino así dice que lo cumple Dios. Pero ¿cómo se va a cumplir? Tenemos que obedecer a su palabra para que se cumpla. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenemos que aprender y escuchar la palabra, no olvidar de la palabra aprendido. Igual que dijo apóstol Pablo, ¿no? Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y Dios de paz estará con vosotros. Entonces, en la iglesia está uno aprendiendo la palabra, dice, la Biblia es la Biblia y yo soy yo. Entonces, eso es ignorar a Dios. Dios que nos ha salvado, tenemos que ir cumpliendo ese propósito que nos haya salvado. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hace esto es el Señor? ¿En dónde? En la iglesia. La madre que da a luz a su hijo lo lava y limpia. Todos los días está lavando, ¿pero por qué? No es porque está sucio, sino hay que limpiar para que sea sano. Sin embargo, el niño ya no quiere limpiar, supongamos que ha huido. Yo ya no quiero lavarme. También éramos así cuando éramos pequeños, ¿no? Obviamente cuando es muy pequeño uno no puede huirse, está bien, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a crecer, entonces huimos porque no queremos bañarnos. Porque piensa que no es necesario. El Señor nos lava, nos limpia, nos enseña, nos hace perfecto para que no haya ninguna mancha. Y nos quiere confirmar hasta el fin, para que seamos irreprensibles hoy día. Y así tiene que ser limpio. En 2 Corintios 11:2, apóstol Pablo dijo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué es esto? Predicar el Evangelio cuando uno recibe la salvación. La vida cristiana es con la palabra. Hay que limpiarnos, poco a poco santificarnos, para que sea una virgen pura. Antes de recibir la salvación éramos pecadores sucios. Sin embargo, ahora como una virgen pura a Cristo para entregarnos a Él. Jesús es el esposo y nosotros somos sus desposadas. Entonces, realmente un hijo se aparta de sus padres, después se unifica el cuerpo con su esposa. Y este secreto es tan grande. ¿Por qué es grande? Es porque la iglesia es Cristo, es el esposo y nosotros, cristianos salvos, somos su desposada. ¿Por qué Jesús se ha apartado de su Padre y ha venido a este mundo? Es para salvar a todos los pecadores, para poner a su desposada. Jesús ha derramado la sangre tan preciosa y nos ha salvado
Y nosotros que somos santos siempre nos santifica, nos limpia, nos enseña la palabra así para que seamos desposadas de Él, para ponernos así. Y así está trabajando hasta ahora. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando venga Jesús, cuando venga el Señor, dice que está cerca y ha llegado la boda del Cordero. Nos ha puesto como esposa de Él, como una virgen pura. Esta iglesia es la reunión de los santos salvos y para ponernos, levantarnos sin mancha irreprensiblemente, nos ha levantado. Y una esposa, la novia, cuando antes de caminar en la boda, tiene que ser más limpia en este mundo, tiene que ser más hermosa. Quizás en la peluquería está arreglando a la novia. La iglesia es una peluquería para hacer limpio a esa novia que se va a casar, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro esposo, quien es Jesús, es tan santo y tan glorioso. Cuando dice, venga el novio, entonces es muy maravilloso, ¿no? Pero supongamos que va a venir la novia, pero ni siquiera se baña y ni siquiera se arregla su cabello, y si viene junto caminando con el polvo, entonces el esposo, ¿cómo se va a sentir? Se va a asustar y después se va a huir. En el momento cuando estemos ante el Señor, en el momento cuando reciben la salvación, éramos pecadores que teníamos que recibir todo ese castigo. Sin embargo, estando en la iglesia, aprendiendo la palabra, escuchando la palabra, poco a poco limpiamos, hemos sido limpios. Para que ese día, cuando venga el Señor, para que no haya ninguna mancha, como esa que se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En San Mateo capítulo 22 está hablando de una persona que no se ha vestido la vestidura de la boda, ¿no? Y al final le echó fuera de esa fiesta. Este vestido no lo hemos preparado nosotros. Sin embargo, cuando estemos ante el Señor, que sea un lino fino, limpio y resplandeciente, se refiere que tenemos que ser cristianos para llevar una vida cristiana limpia. No tenemos que ensuciar ese vestido de boda que nos ha vestido. Cada día tenemos que ir limpiándonos. Que seamos el Hijo de Dios tampoco es por nuestro esfuerzo. Como nos ha puesto como su Hijo, tenemos que vivir dignamente, limpiamente como su Hijo. Y como la desposada de Jesús, como nos ha escogido a ser desposada, tenemos que vivir conforme a eso. Nos ha vestido de un lino fino, limpio. Y ese lino fino, resplandeciente, limpio, no tenemos que ensuciarlo. Y tenemos que guardarlo. Y las acciones justas de los santos se refiere que no es una acción, una obra buena, sino tenemos que actuarnos como un hijo verdadero de Él, porque estamos vestidos de lino fino, porque si no se ensucia ese vestido de boda. Por eso nosotros, en el momento cuando venga el Señor como esposadas del Cordero, tenemos que brillarnos, resplandecer limpiamente para poder participar junto en la gloria de Él. Nos está dando una oportunidad ahora
no nos dio esa oportunidad para que disfrutemos de este mundo que se va a desaparecer, sino tenemos que estar preparados para esta última época. Cuando sale el novio y después dice que salga la novia en el momento cuando no está preparado nada, entonces ¿cómo va a salir a la boda? Desde días anteriores tiene que ser limpiarse, tiene que estar hermosa, tiene que preparar su corazón. Y para que muchas personas digan, el esposo también está limpio y hermoso, pero también hay que alabar que la novia también está hermosa y limpia, ¿no? Y así tenemos que vivir. Y por eso, por este coronavirus, muchas personas están sufriendo. Sin embargo, los cristianos, cada vez en este momento tenemos que acercarnos más al Señor. Tenemos que recalcar que realmente está muy cerca la vida de Jesús. Y tenemos que limpiar y purificar nuestro corazón para que podamos estar de pie sin ninguna vergüenza. Para eso hay que preparar. Vamos a orar juntos. Dios Padre glorioso y misericordioso, en este momento, en esta última época que tú has preparado, nos has salvado. Y gracias por distinguirnos en esta maldad y en pecado y nos hizo morar en esta iglesia para santificarnos y dentro de tu guía y para tu gloria, para que podamos vivir en este mundo de tu guía. Te agradecemos por esto. Éramos pecadores que teníamos que estar persecutidos, sin embargo, tú nos has salvado de toda la maldad y nos has puesto tú como tu Hijo en toda tu gloria. Y ayuda para que podamos, y siempre nos está protegiendo y guardando para que podamos estar de pie ante ti, Señor, sin ninguna vergüenza. Señor, para esa gloria, ayúdanos para que podamos ser hijos de ti dignamente, también siendo desposada de ti. Ayuda para que cada día nos pueda renovar y limpiar sin ninguna mancha irreprensiblemente. Levántanos para que podamos recibir tu guía, para que también podamos vivir a la voluntad de ti. Para eso aférrenos y guárdenos en este momento difícil. Ayuda para que no haya ninguna persona que perezca o vaya. Y protege más en este momento la iglesia. Levántanos más firmemente para que cuando el Señor venga otra vez, para que podamos estar de pie ante ti, siendo la desposada de Él. Para esto guíanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.